Oficialmente denominado Estado Libre y Soberano de Puebla, fruto de miles de años de desarrollo cultural, en el territorio poblano surgieron varias de las culturas mesoamericanas de nuestro territorio, como la mexica, tolteca, olmeca, totonaca, nahua, mixteca, zapoteca y otomí, entre otras. En su marcha hacia Tenochtitlán, Hernán Cortés pasó por Cholula, donde las casi 300 iglesias actuales de la ciudad señalan la ubicación de los antiguos templos del centro ceremonial más importante del altiplano, y donde Cortés, gracias a la intervención de la Malinche, pudo escapar de la trampa que había dispuesto el señorío de Cholula para acabar con todos los españoles. Tiempo después, y durante 300 años, la totalidad del actual territorio poblano formó parte del Virreinato de la Nueva España, siendo una de las regiones más importantes para el Imperio Español. Su capital, la heroica Puebla de Zaragoza, conocida también como Puebla de los Ángeles, ya que según cuenta la leyenda fue exactamente trazada por estos, fue fundada el 16 de abril de 1531 bajo los planes del obispo Julián Garcés, estratégicamente localizada entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. La ciudad alberga algunas de las muestras más importantes de la arquitectura colonial española, francesa y barroca, tales como la iglesia de San Agustín, el Palacio Municipal o la Casa del Alfeñique, por lo que es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ha sido sede de acontecimientos muy importantes en la historia de México, como la Batalla del 5 de Mayo, donde el ejército mexicano derrotó al ejército francés, o como el combate del 18 de noviembre de 1910, donde las tropas federales y los hermanos Cerdán, simpatizantes de Francisco y Madero, conspiraban contra el gobierno de Porfirio Díaz. Un estado tan antiguo como histórico, muy importante de nuestro país, del que les traemos algunas de sus más conocidas leyendas, esperando como siempre sean de su agrado. El Puente de los Duendes. Se cuenta que una noche, después de haber tomado unas cuantas copas, un joven de nombre Hilario caminaba hacia su casa mientras cruzaba por uno de los puentes de Tehuacán. En esos momentos, entre las penumbras, Hilario vio una gallina blanca que caminaba entre la hierba. Pensó que podría quedarse con el animal y la persiguió hasta debajo del puente, mas para su sorpresa, cuando estuvo cerca de atraparla, atónito vio cómo la gallina se transformaba en un pequeño duende ante sus ojos. De pronto, y sin darse cuenta cómo, Hilario se encontró rodeado de una decena de duendes que lo atacaban sin piedad. Entre gritos y movimientos desesperados, Hilario logró por fin escapar de ahí y dio voces de todo lo sucedido justo antes de abandonar la ciudad. Al pasar de los años, los lugareños aseguran escuchar risas macabras que vienen de la parte más oscura de aquel puente, además de encontrarse con regularidad pequeñas huellas marcadas con sangre. Los justicieros de los sapos. En la zona conocida como Los Sapos, mucha gente asegura que hay dos seres de ultratumba que deambulan por esos lugares para darles una lección a todos aquellos juerguistas y parranderos que abandonan a sus familias a expensas de darse una noche de copas y diversión. El primero es un pequeño cachorro negro que cautiva a las mujeres ebrias con su tierna apariencia, para momentos después, ya que lo tienen cerca, transformarse en una terrible bestia de ojos rojos centellantes que lanza zarpazos y mordidas. La segunda aparición se presenta como una encantadora mujer que durante las noches atrae con su belleza a varios don Juanes. Ellos enseguida intentan conquistarla, y es justo cuando van a besarla que aquella hermosa mujer se convierte en un horrible esqueleto que profiere agonizantes y macabros estertores que dejan a sus víctimas petrificadas del susto, e incluso se dice que varias han muerto de un ataque al corazón. Sin duda es esta una amarga lección para todos aquellos infieles y borrachos. El Diablito de la Iglesia de San Miguelito. El templo es considerado como la primera capilla de Cholula, y entre su historia tiene una muy curiosa leyenda sobre un diablillo que vive ahí. La historia cuenta que un día apareció a las puertas de la iglesia una pequeña estatuilla del diablo, tallada en madera. Cuando el sacerdote la encontró, sorprendido por el hecho y sin saber cómo reaccionar, pensando que aquello fuese una broma, decidió amarrarla y después guardarla. Sin embargo, con el pasar del tiempo, los vecinos aseguraban que por las noches e incluso a veces al mediodía, habían visto una pequeña sombra con cuernos y cola corriendo y escondiéndose por las esquinas y rincones de todo el pueblo, acompañada siempre de un olor a azufre penetrante y a veces unas risillas diabólicas que se perdían a lo lejos.
Muchos aseguraban que era aquella estatuilla del diablo, que escapaba con regularidad para hacerle maldades a la gente. Y desde entonces, muchas tragedias que sucedían en aquel lugar, tales como asesinatos, asaltos, etc., son achacadas a este diabólico ser que siempre aparece desamarrado al día siguiente en algún lugar diferente de la iglesia, aunque cada vez se le vuelva a amarrar. Hasta la fecha, los padres de dicha iglesia aseguran que hay quienes van a pedirle favorcitos a aquella estatuilla del diablo, tales como el amor, el dinero o venganzas. Este sigue siendo un misterio de la ciudad de Cholula. El Callejón del Muerto. En una noche lluviosa de 1785, Anastasio Priego, el propietario de una antigua hostería del barrio de Analco, corría a toda velocidad por las calles de la ciudad en busca de doña Simonita, una partera que podría atender a su mujer y recibir a su hijo. Pero justo en el Callejón de las Illescas, actualmente en la 12 Sur, entre 3 y 5 Oriente, alguien detuvo su marcha. Un asaltante trató de quitarle todas sus pertenencias a don Anastasio, quien en defensa propia y pensando en su familia, asido a su fiel puñal, mató al maleante y dejó el cuerpo a mitad del callejón. Al pasar de los años, los vecinos del lugar aseguraban que el espíritu del asaltante muerto se aparecía ahí mismo, asustando a todos los transeúntes. Años después, en otra noche lluviosa del mismo día del año, el padre Panchito estaba por cerrar la iglesia de Analco, cuando apareció un hombre desesperado por recibir la confesión. El padre aceptó escucharle y se quedó en suma sorprendido al descubrir que estaba confesando al difunto del callejón, quien se arrepentía de todos los asaltos que había cometido durante su vida. Una vez que recibió la absolución de sus pecados, la figura del hombre se desvaneció ante los ojos del sacerdote, quien tiempo después atestiguó este hecho. La casa del que mató al animal. La casa, ubicada en el número 201, sobre la avenida 3 Oriente en la ciudad de Puebla, es candidata a detenerse y observar su maravillosa arquitectura, ya que se trata de la que alguna vez fue la morada del virrey de España, Pedro de Carvajal, un hombre viudo que cuidaba de sus 2 hijos por aquellos años. Cuenta la leyenda que durante una fiesta en aquella casa se apareció una terrible bestia que se comió al hijo menor de don Pedro. Enseguida, y sobreponiéndose a su dolor, el virrey ofreció en todo el lugar una gran recompensa para quien atrapase a aquel monstruo. Una noche, apareció un humilde joven montado a caballo, con la cabeza aún sangrante de aquella bestia, que se había comido al hijo del virrey. El joven era nada más y nada menos que un antiguo enamorado de Teodora, hija del virrey. Años atrás, los enamorados habían cortado toda relación, pues sabían que el padre de Teodora jamás consentiría su amor debido a su condición económica. Pero en esta ocasión, en lugar de la recompensa o riquezas, el humilde joven solicitó la mano de Teodora, quien fue concedida por don Pedro junto con una gran dote. El Museo de Arte de San Pedro. Se trata de un lugar maravilloso ubicado en la esquina de la 4 Norte y 2 Oriente. Fue construido antes del año de 1600, primeramente como un hospital que estuvo a cargo de la milicia, la iglesia y el Estado. Pasaron muchos años y el inmueble había sido utilizado como escuela de arte dramático, centro deportivo, biblioteca pública, oficina de deportes, registro civil, entre otros departamentos gubernamentales, hasta su actual estado como museo de arte. Sin embargo, como muchas otras edificaciones con tanta historia y antigüedad, no ha habido personal del lugar que no haya sentido todo tipo de presencias y manifestaciones estremecedoras, escuchando ruidos extraños o viendo sombras de procedencia inexplicable. Fue hasta el año de 1998 que se descubrió la razón de dichos sucesos paranormales. Y es que durante la remodelación del lugar, para convertirlo en lo que es hoy, se encontraron cientos de esqueletos humanos debajo del antiguo piso. Al parecer, y como era una costumbre de antaño, todos aquellos que fallecían en el antiguo hospital eran enterrados en el patio del mismo. Un lugar tan hermoso como enigmático, el cual puedes visitar en las llamadas Noches de Museos, que se organizan como actividad turística en la ciudad de Puebla. La Fuente de los Muñecos. Existe una emblemática fuente ubicada en la 18 Norte, entre la 24 y la 22 Oriente, que tiene como atractivo principal las estatuas de un niño y una niña. El niño sujeta un paraguas y ella unos libros escolares.
Se cuenta que se construyó de esta manera después de la desaparición de los hijos de dos importantes capataces del actual barrio de Sonaca, allá por la década de los años 30. Los niños eran conocidos entre la gente como los muñecos, ya que sus padres ponían un verdadero esmero en vestirlos de forma impecable, a pesar de que todos los días, al regresar de la escuela, los niños llegaban con las rodillas raspadas y los zapatos sucios de tanto jugar. Su desaparición fue por demás misteriosa y trágica, y jamás se encontró rastro alguno de ellos. La leyenda cuenta que por las noches las estatuas desaparecen para cobrar vida. Se les escucha cantar o reír por las calles, y que antes de que el sol salga, los dos niños estatuas regresan a su lugar. Algunos vecinos aseguran a veces poder ver los zapatos sucios y las rodillas raspadas de las dos estatuas. Es por demás un sitio obligado para visitar en la ciudad de Puebla. Respecto de esta leyenda y como una nota curiosa, es muy sonado entre los directores de museos de cera de cualquier lugar que uno de los gastos más fuertes y corrientes del mantenimiento de tales sitios es la compra de zapatos para las figuras de cera, ya que constantemente y en poco tiempo el calzado que portan los muñecos de cera aparece tan desgastado y roído al punto de que es necesario cambiarlo muy constantemente. Más allá de explicaciones por el peso de los muñecos y como un secreto a voces, muchos de los que ahí trabajan aseguran que las figuras de cera se mueven solas por las noches. Realidad o no, resulta un hecho por demás curioso. El niño de Momoxpan. Entre muchas otras manifestaciones, se cuenta de inexplicables ruidos, lamentos, gritos, sonidos de cadenas arrastrándose e incluso avistamientos de pequeñas flamas azules que salen del suelo de Momoxpan. La leyenda dice que constantemente se aparece un niño de aproximadamente 8 años que usa taparrabos y guaraches y que siempre se le encuentra excavando desesperadamente. Todos los que, aunque con dudas, se han acercado a ayudarle, coinciden en que el niño les dice que debajo de las construcciones están los cadáveres de sus hermanos indígenas, que fueron asesinados durante la conquista. Mientras, siguiendo su faena, el niño también asegura que esas almas no descansarán en paz hasta que sean desenterrados. Al mismo tiempo, su voz y su imagen se van desvaneciendo ante los aterrados ojos de la persona en cuestión. Muchos dicen que esa es la razón por la que ahí suceden tantos eventos paranormales, y que al hacer remodelaciones o excavaciones en ese lugar suelen encontrarse restos de cadáveres. El puente de Obando. Está ubicado en el Boulevard 5 de Mayo. Su leyenda cuenta que la familia Obando era muy acaudalada y dueña de amplios terrenos en la zona, la cual hizo construir un puente privado para poder cruzar al otro lado del río. Se dice que tenían 2 hijos, un joven fuerte y una hermosa doncella, quien para su infortunio eligió como pareja a un joven de mediana posición, desatando así la furia del padre al considerar que estaba traicionando a su linaje. «Pero padre, yo lo amo», exclamaba la doncella. «¿Quieres casarte con un pobretón? Primero muerto que viéndote pedir limosna en un puente». Doblegada en su orgullo y entregada a sus sentimientos, un día en ausencia del padre, se entregó a su amado sin advertir que su hermano se encontraba oculto en un armario, y con furia tras ver lo que había pasado, le disparó al novio, pero su hermana se interpuso, recibiendo ella el impacto y perdiendo la vida. El novio sobrevivió a la bala, pero el hermano lo mató con sus propias manos. Caído en luto y desgracia, el señor Obando trató de mitigar su dolor entregándose a la bebida, lo que una noche lluviosa lo llevó a cruzar el puente que él mismo había mandado construir a altas horas. Entre la penumbra, el agua y su mirada de embriaguez, distinguió con extrañeza la figura de una mujer a la entrada del mismo puente que pedía limosna. Cuando iba pasando junto a aquella figura que miró con desdén, ésta le habló con una voz de ultratumba. «No me reconoces, padre. Gracias a ti, ahora condenada pido limosna en este puente, y la pediré a toda tu descendencia, porque a manos de tu familia he muerto». Horrorizado, el hombre trató de huir, pero no llegó lejos, ya que una extraña fuerza lo arrastró a la corriente del río, cubriéndolo por completo. El cuerpo sin vida del padre fue hallado días después por los lugareños. Actualmente, vecinos de Analco dicen que si uno cruza ese puente pasada la medianoche, un espectro con forma de mujer se aparece pidiendo limosna, y que si uno entrega una moneda como tributo, puede pasar libremente, pero si no lo hace, es arrastrado al cauce del río y nunca más se le vuelve a ver.
Por último, les recuerdo que tenemos otra leyenda poblana sobre la aparición de una muñeca misteriosa en nuestro vídeo dedicado a los castillos de México, que te invito a ver si no lo has visto, dejándote el link acá en la tarjeta y en la descripción. Yo como siempre les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración. Si te gustó el vídeo, espero nos apoyes con tu poderoso like, suscripción, comentarios y compartiéndolo con tus amigos y familiares. Eso nos motiva y ayuda a seguir trayéndoles más leyendas de nuestro país. No se olviden de seguirnos en nuestras otras redes sociales. Muchas gracias por el apoyo y buenas noches.